Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Empezamos una nueva semana, lunes 27 de noviembre. Por cierto, hago un pequeño paréntesis antes de empezar con el episodio. Semana muy interesante, muy importante, porque tenemos datos de PCE, inflación personal en Estados Unidos. Tenemos datos de IPC adelantados en la zona euro, tenemos reunión de la OPEP y tenemos varios datos macro como PIB trimestral, etc. Entonces, estad atentos a nuestra newsletter diaria, que por cierto te puedes suscribir con el enlace que encontrarás en la cajita de más información del podcast, y también, por supuesto, a Instagram, que es donde pues ponemos normalmente las noticias, digamos, de forma más instantánea. Dicho esto, vamos ya a hablar del tema del podcast de hoy, que es un tema bastante complicado, sino atípico en este podcast, porque aquí únicamente hablamos de bolsa, de inversión, etcétera, ¿no? Y no es que hoy no vamos a hablar de bolsa ni de inversión, pero hoy vamos a hablar sobre si puede ser buena oportunidad empezar a invertir o empezar a mirar acciones que coticen en la bolsa argentina, o empresas argentinas, pero que coticen en otras bolsas, pero que operen mayoritariamente en Argentina, debido al cambio de orientación política que ha tenido el gobierno argentino, en este caso con la victoria de Javier Milei sobre Sergio Massa. Digamos que a grandes rasgos hago un pequeño resumen por si alguien ha vivido las 2 últimas semanas en una cueva. Javier Milei es ahora mismo presidente de la República Argentina después de ganar en la segunda vuelta a Massa, que es, digamos, que representaba más o menos la continuación del régimen, sobre todo a nivel económico, un régimen relativamente basado en el peronismo, ¿no? Que para quien no lo sepa es una especie de proteccionismo, socialismo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el problema es que voy a hacer un breve disclaimer, y es que en este podcast no voy a hablar de política, no voy a hablar de si me parece bien, si me parece mal. Hay cosas de Milei que me gustan, cosas de Milei que no me gustan tanto, y aquí cada uno tiene su opinión. En este podcast no venimos a debatir de política, sino que venimos a ver si podemos ganar dinero en bolsa según lo que vaya aconteciendo en el mundo. Así que también insto a que vosotros os lo toméis de esta forma y tampoco, que al final la política da igual, todos los políticos son una mierda, los la van a intentar meter por donde sea, y lo que nosotros como individuos tenemos que intentar hacer es tratar de maximizar nuestro dinero, tratar de maximizar, proteger lo máximo posible a nuestra familia, y al final pues tratar de vivir un poco en paz conviviendo con los políticos, ¿vale? Que no, cuidado, viviendo de ellos. Así que es simplemente ese disclaimer. Y pues nada, hemos visto en Argentina un cambio fuerte de régimen. Para quien no esté enterado, como iba diciendo, Argentina lleva aproximadamente 20 años de declive económico, y no un declive económico como podemos nosotros pensar los europeos, ¿no? De Grecia lleva 10 años o 13 en declive económico, o España inclusive, sino que Argentina está claramente bastante fastidiada. De hecho, creo que las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza es cercano al 40%, si no me falla la memoria, y pues por supuesto la inflación que tiene Argentina tan solo este año es superior al 140% interanual. Si ya ha causado estragos una inflación al 6-7% en Europa, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, imaginaros lo que es tener una inflación anual este año, interanual, del 140 y pico por ciento. Súmale la del 60% del año pasado, la del 40% del anterior, y de hecho solo tenemos que ver un gráfico del peso argentino contra el dólar para ver que claramente la economía está destruida. Y es que cuando, al final, da igual la ideología, pero cuando la moneda de un país no es estable, no ha pasado solo con Argentina, también tenemos el caso del Líbano, incluso el caso de la lira turca más recientemente, por supuesto el caso de Venezuela. La verdad es que la pobreza está servida. Entonces normalmente luego aparecen mercados negros, ¿no? Sobre todo con dólares o con otras divisas, y al final, pues encarece muchísimo el tipo de cambio y bla, bla, bla. La cosa es que ahora entra Javier Milei con el partido La Libertad Avanza, que tiene un enfoque muchísimo más liberal en lo económico. Claro, privatización de empresas estatales, tenemos bajada rebajas fiscales, tenemos también aperturismo, tenemos también, incluye la dolarización, que ahora hablaremos de eso porque es importante a tener en cuenta a la hora si vale la pena invertir en acciones argentinas, y tenemos, digamos, una rotura de paradigma total. Casi unas políticas muy similares, quitando lo de la dolarización quizás, a lo que viene siendo la escuela económica austríaca, ¿no? La clásica de liberales clásicos. Entonces, la pregunta está servida, y no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que yo no iba a hacer un podcast de esto, pero las preguntas que he tenido en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales sobre: Arnau, ¿es buena idea invertir en Argentina ahora que ha ganado Milei? Arnau, ¿es total? ¿Invertimos en Argentina? No, etcétera. ¿Cómo lo ves? Vamos a comentarlo. En primer lugar, ¿por qué suscita esta pregunta la victoria de Javier Milei? Bueno, pues porque, como hemos dicho, tiene unos enfoques muchísimo más liberales en cuanto a economía, ¿no? Insisto, matizo de que este tipo de análisis políticos
que estamos haciendo sobre... Yo no soy argentino y de hecho sé que tengo muchísimo desconocimiento tanto del tejido económico argentino como de Argentina en sí. O sea, este podcast, por supuesto, si es argentino, pues te estarás tirando de los pelos, pero nosotros como europeos no tenemos que verlo como el juego izquierdas-derechas que podemos tener aquí, porque Argentina es un país, bueno, y más países son bastante distintos y llevan 20 años en un punto de inflexión, casi de pobreza máxima. Hemos visto cómo ha pasado de ser Argentina hace 50, 60 años uno de los principales países del mundo, es un país enorme con muchísimos recursos naturales, a ser uno de los países con más pobreza, con más inflación y de hecho creo que de todo el mundo, al menos en estos últimos años. Entonces, este cambio de paradigma, este cambio de políticas, muchas personas dicen, coño, si ahora mismo van a apoyar muchísimo más el capitalismo que el socialismo, si ahora mismo van a bajar los impuestos para atraer empresas, si ahora mismo van a dolarizar la economía o van a estabilizar el peso de alguna forma, es buena idea invertir en bolsa argentina. Y lo primero que quiero que sepáis es que esto no solo aplica para Argentina, sino que es, bajo mi punto de vista, no es procedente invertir en una bolsa, invertir en unas acciones, en unos activos, únicamente con el argumento de es que ha cambiado el régimen político, es que ahora mismo ha cambiado el partido de turno, ha cambiado el presidente, ahora mismo ha pasado X o Y. Veíamos esto en este mismo podcast en el año 2020, que hicimos varios episodios hablando sobre qué pasaría con la bolsa si gana Donald Trump, qué pasaría con la bolsa si ganaba Joe Biden. Obviamente había diferencias, por ejemplo, vimos que con Joe Biden, pues ciertas empresas, al menos de forma teórica, se iban a beneficiar, como por ejemplo las empresas de cannabis, porque al final el Partido Demócrata tiene mayor tendencia a esta liberalización, pero lo que quiero decir es que al final la política de un país tenéis que verla como el timón de un barco, ¿no? Si tú vas con un barco a la velocidad que sea, los nudos que sean, y de repente das un timonazo, el barco no va a girar como si fuese un coche o una bicicleta. El barco se moverá un poquito, pero con la inercia que tiene se va a seguir durante mucho tiempo en la misma trayectoria, por mucho que tú gires el timón. Con esto lo que quiero decir es que ahora haya ganado Javier Milei en las elecciones y que sea súper liberal y que pongamos, porque luego habrá que ver si funcionan, ¿no? Pero pongamos que todas las políticas económicas suenan tan bien como suenan en la teoría, que funcionan, que hay aperturismo, etcétera. Aún así, Argentina tiene una tendencia, digamos, bajista brutal. Lamentablemente, ¿no? Por supuesto que sí, pero la inercia negativa que tiene Argentina es tremenda. Es muy difícil arreglar un país por muy buenas ideas que tengas, por muy buenas políticas que pongas en marcha y por muy bien que las efectúes, que esto, insisto, no sabemos si lo efectuará bien, pero aunque lo haga todo perfecto, es muy, muy difícil enderezar un país que lleva 20 años devaluando su divisa, 20 años decreciendo, 20 años destruyendo su Producto Interior Bruto. Además, recordemos que cuando una sociedad se degrada durante tantas décadas, lo que ocurre es que el nivel de formación del trabajador cae, por lo cual, aunque Argentina no puede empezar a llegar ahora mismo empresas de ingeniería punta porque simplemente no va a haber mano de obra cualificada. La habrá, pero no en las cantidades necesarias. Entonces, lo que quiero decir es que con el símil del timón y del barco, Argentina necesita mínimo entre 10, 15, incluso hasta 20 años de las políticas correctas para digamos, encauzar y volver a ser un país como el que pudo ser en los años 30, 40, 50, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Por lo cual, invertir ahora mismo en bolsa argentina, oye, pues sí, la bolsa ha subido, por supuesto que sí que ha subido, porque al final esto todo es especulación. Si hay más demanda de oferta si hay más demanda de acciones que oferta de acciones, la bolsa sube. Milei, mi perro, quien sea, ¿no? Pero más allá de eso, personalmente creo que no existe una razón para estar invirtiendo ahora en Argentina. Además, punto importante, aunque la bolsa argentina suba, esto es muy importante, quiero que lo entendáis, aunque la bolsa argentina suba, puede ser que sea simplemente por el efecto divisa. Es decir, por ejemplo, empresa X cotiza en Argentina, en el Merval, ¿no? Que es como el equivalente al SP500 de ahí. En el Merval, vale, lo que pasa es que esa empresa tiene X modelo de negocio y tiene 100 millones de dólares en cash, por ejemplo, dólares. ¿Qué pasa? La cotización está en pesos. ¿Qué pasa? Que aunque la empresa no haga nada, puede ser que la cotización incremente en pesos únicamente porque se ha devaluado la divisa y como tienen cash en dólares, pues el valor es mayor. Sin embargo, nosotros como inversores extranjeros, sí, veremos que el precio está subiendo, pero el precio en pesos, no el precio al cambio luego en nuestra divisa, peso mexicano, euro, dólar, el que sea, ¿no? Entonces,
la recomendación general, no solo en el caso de Argentina, es que no invirtáis no compréis acciones o no vendáis acciones únicamente porque ha ganado un presidente que, entre comillas, es más amigable con la economía o es menos amigable con la economía. En España, 3/4 de lo mismo. Se supone, voy a poner el ejemplo español, ¿no? Insisto, voy a estereotipar muchísimo la política, ¿vale? En este podcast no va de eso. Se supone que las políticas de izquierdas, ¿vale? Y cuanto más a la izquierda, pues peor para lo que es el crecimiento económico y sobre todo el tema de empresas. ¿Por qué? Porque en teoría la izquierda tiene ciertas políticas redistributivas, subir más impuestos a las empresas, etcétera. En teoría, no voy a entrar a hablar de la práctica. ¿Qué pasa? Que en España llevamos 4 años en verdad más, casi 5 años de un gobierno socialista, con partidos socialistas en el gobierno. ¿Y qué pasa? Que si vemos el IBEX 35 está en máximos históricos. Y dirás, ¿pero cómo es posible si se supone que la izquierda es peor para la bolsa? Y al final lo que quiero decir es que a la bolsa realmente, y esto es una frase de Jesse Livermore, a la bolsa realmente le da igual todo. Pero todo. Le da igual quién sea el presidente, como si es un dictador. Fijaros, China. China tiene un dictador de presidente. Y bueno, si la bolsa no va muy bien, pero cuando va bien, va bien. Le da igual que sea un dictador. Al final a la bolsa le importa un carajo todo. No le importa quién sea el presidente, no le importa ni siquiera las crisis, no le importan las recesiones, no le importa nada. A la bolsa lo único que le importa es que no haya una guerra mundial en Occidente. Punto. Eso es lo único que le importa a la bolsa. Tanto la bolsa argentina como la europea como la estadounidense. Y la China, por supuesto. Punto. Nada más. Mientras no haya una guerra total en Occidente, en Europa, que dañe las infraestructuras en Europa, que dañe al consumidor europeo, occidental, americano, etc., las bolsas no les importa el resto. Por supuesto podrán subir, bajar, dar vueltas, por supuesto que sí, pero no les importa, ¿vale? Entonces, un cambio de régimen, un cambio de política no significa nada. Para mí no es razón suficiente para invertir. Igual que si cuando perdió Donald Trump en 2020 las elecciones, se supone que Joe Biden tenía, y en parte sigue teniendo, pero bueno, la verdad es que es un caso un poco aparte, pero se supone que tienen políticas pues más redistributivas, menos en pro del mercado, y el S&P 500 llegó a máximos históricos en 2021 y este 2023 ha subido mucho, ¿no? Dirás, coño, pero si está Joe Biden, no está Trump. Bueno, es que a la bolsa no le importa. Por supuesto, si ponen impuestos, las acciones caen, etcétera. Claro que sí, hay casos y casos, pero estoy hablando de la bolsa en general. La verdad es que la importancia que tiene es muy poca. Entonces, ¿invertiría yo en acciones argentinas porque ha ganado Javier Milei única y exclusivamente? Pues la verdad es que no. Me dices, oye Arnau, mira esta empresa argentina que cotiza en Estados Unidos. Para mí es importante que cotice en Estados Unidos por el tema de la divisa, porque yo solo invierto en dólares, euros, franco suizo, corona sueca, digamos, divisas estables. El peso argentino, por mucho Milei que haya, no es estable ni seguramente no va a ser estable en los próximos 5 o 10 años. Entonces, si se dolarizan, eso es otra cosa. También tengo mis dudas de que eso sea posible en el corto plazo. Pero me dices, Arnau, mira, esta empresa cotiza en Estados Unidos, pero el 90% de su business está en Argentina, no sé qué. Mira los números. Si miro los números, me parecen buenos, tal. Incluso la figura técnica me gusta. Coño, pues ¿por qué no voy a comprar? O sea, por ejemplo, Mercado Libre, creo que se fundó en Argentina, tiene presencia en toda América Latina, pero creo que se fundó en Argentina, cotiza en Nueva York y durante un tiempo, ahora no, pero durante un tiempo pintó muy bien para invertir. Entonces, no invertiría en Argentina únicamente porque ha ganado Javier Milei, igual que no invertiría en Estados Unidos ahora si gana Trump o DeSantis o quien sea, únicamente porque es él, o en España porque gana quien sea, pero tampoco vendería mis acciones si ganan los que, entre comillas, le vienen mal al mercado. Porque al final, sí, el mercado reacciona ante la política, por supuesto que sí, pero muy poco. Lo más importante para el mercado es que los resultados de las empresas sigan creciendo, que las empresas sigan recomprando acciones, que los consumidores sigan consumiendo y, por supuesto, que no haya esa guerra total en Occidente. Si quitamos eso, el resto es paja, el resto es ruido, el resto es de todo. Entonces, mi recomendación como inversor profesional, que llevo mucho tiempo, que he visto muchos cambios de gobierno en bolsa, digamos, pues sí, se mueven, claro que se mueven las bolsas, pero al final creo que ni es predecible, ni es interesante, ni tampoco te va a dar mucho potencial de upside, la verdad. Entonces, esta es mi opinión, espero que te haya gustado, espero haberme metido en un berenjenal lo más pequeño posible. De verdad te digo que yo estoy desencantadísimo de la política, para mí es todo una pantomima, un circo cuyo único objetivo final es quitarte el bolsillo a ti, o sea, el dinero a ti del bolsillo, seas clase baja, alta, media, redonda, alta, bajo, negro, blanco, da igual. El objetivo
objetivo del político es quitarte el dinero, vía impuestos, vía lo que sea, y todos son prácticamente del mismo color. Así que tenemos que centrarnos nosotros en tratar de encontrar las mejores oportunidades, en este caso en bolsa, pero tú a nivel laboral o lo que sea, y tratar de aprovecharlas, porque al final solo se vive una vez y no estamos aquí para perder tiempo con lo que dice X político o Y político. Así que espero que os haya gustado el podcast, espero que os haya dado otro punto de vista, y el año que viene es año electoral en Estados Unidos, así que prepárense para muchos podcasts analizando qué empresas pueden verse beneficiadas o cuáles no, que aunque hemos dicho que afecta poco, hay algunas empresas que pues por pura naturaleza les afecta. Así que nada más, un abrazo y nos vemos a la apertura del mercado. ¡Adiós!